Se agrava, ok. No, como te comentaba, en la unidad 9 y 10 no hay entrega de actividades, ejercicios de reforzamiento nada más. Entonces, pues están los videos. De hecho, yo descargué ahorita 2 de ellos, uno de Educatina, que es la página argentina, que yo creo que ya conoces muy bien, Sí. y otro que habla sobre pues, los tipos de razonamiento, ¿no? Entonces, pues bueno, si quieres lo revisamos ahorita, pero sí quería comentarte, porque acabo de checar prácticamente si había ejercicios, ¿eh? ¿Cómo te fue en los exámenes? ¿Qué calificaciones obtuviste? Bien, me fue bien. No recuerdo si saqué 9 o... Creo que sí saqué el 9, creo. No me acuerdo. Ok, ya está bien. Bueno, mira, no te preocupes. Pues bueno, prácticamente nada más estaría faltando un examen, parece, y creo que otra actividad que seguramente va a ser en la semana 6, o sea, en la siguiente semana. No lo he checado, pero bueno, ya sabes que yo les aviso si tienen tarea o no tienen tarea, para que ustedes pues más o menos pues se orienten un poquito. Les pongo allí en el anuncio, ¿sale? Sí, maestra. Bueno, ok, mira, voy a presentarte mi pantalla. Espero, no sé si ya te aparezca. Sí, Creo ya que se sí, ve. ¿verdad? Sí, ya. Ok, bueno, pues esta sesión 5 que vamos a comenzar ahorita, que corresponde, como te decía, a la unidad 9 y a la unidad 10, se llama elementos del juicio lógico. Son los famosos conectivos entre juicios lógico-jurídicos y los silogismos, ¿sale? Ajá. Entonces, pues vamos a revisar un poquito el material que tenemos aquí para compartirte y pues cualquier duda que tengas, pues vamos a platicarla, ¿no? Primero que nada, aquí hay una pregunta detonante que es bien importante que revisemos. Fíjate que lo que nos pregunta, ¿las reglas lógicas son aplicables al derecho, entendido como normas, o a la ciencia jurídica, entendida como conocimiento de este objeto, o a ambos? Así tal cual como te la estoy planteando, esta pregunta la realizó Hans Kelsen. No sé si llegaste a oír hablar de este Hans Kelsen en tu curso de introducción al derecho que estás tomando. ¿Ya lo mencionaron? ¿Ya te lo mencionaron? No, maestra. ¿No? Bueno, Hans Kelsen es un jurista, o fue un jurista más bien alemán, ¿sí? Que él dio a conocer, de hecho así se llama, la pirámide de Kelsen, y hablaba sobre cómo estaba la jerarquía de las normas jurídicas, ¿sí? Él dio a conocer esta jerarquía de las normas jurídicas y pues de hecho nosotros tenemos nuestra jerarquía de normas jurídicas, sobre todo basada en esta propuesta de este jurista alemán Hans Kelsen, ¿sí? Y él hablaba que el documento legal más importante, ¿sí?, que debe existir en un país, pues es su constitución, ¿sí? Y de ahí, estando en la punta de la pirámide de la Constitución, pues van otro tipo de normas que van con menor, pues podemos decir, importancia, pero que al final son parte de la vida diaria de las personas, ¿no? Hasta arriba está la Constitución, luego vienen las leyes federales, que son las que corresponden a todo el país, luego vienen los reglamentos y luego hasta abajo vienen lo que son las sentencias que ya son de carácter individual. Así es más o menos la propuesta que nos da Hans Kelsen. Nosotros la tenemos un poquito distinta porque tenemos la Constitución, luego las leyes federales, luego las leyes locales, los reglamentos y hasta abajo las sentencias, ¿sí?
O sea, le pusimos un poquito más nosotros. Pero bueno, esto es lo que Hans Kelsen pues dio a conocer a la comunidad jurídica del mundo, ¿no? Esa propuesta. Bueno, pues ya más o menos conociendo un poquito quién fue y algo de lo que hizo, pues es importante mencionar que esta pregunta que te acabo de hacer, que pareciera un poquito bizarra o extraña, rara, fue la que le realizó a Clock. Clock es otro personaje también importante del ambiente jurídico. Y esta pregunta se la hizo en el año de 1959, o sea, ni tú ni yo habíamos nacido en esa época, ¿sí? Y principalmente fue un reto en la cual Kelsen le hizo a Clock para ver si él podía darle respuesta a esta interrogante. Clock, pues obviamente, después de esta pregunta, le contestó de la siguiente manera. Las proposiciones de la ciencia jurídica vienen a ser proposiciones sobre proposiciones. Fíjate cómo se la regresó. Y en consecuencia a ambas se les puede aplicar las reglas de la lógica. O sea, las proposiciones de la ciencia jurídica vienen a ser proposiciones sobre proposiciones. O sea, así definitivamente le está diciendo y que pues obviamente como una o como otra, pues pueden aplicarse a las reglas de la lógica. ¿Qué nos dicen que son las reglas de la lógica en el ámbito jurídico? Que Kelsen nos señala que dando como base la lógica jurídica y los silogismos normativos como actos de voluntad. Por ahí surge otro personaje también alemán y menciona que el razonamiento, Smil, perdón, menciona que el razonamiento dentro de los enunciados que contienen actos de pensamiento, se pueden estos clasificar como verdaderos o como falsos, ¿sí? Y vamos a empezar a conocer cuáles son estos silogismos o conectivos dentro de los juicios. Empezamos por el primero. El juicio lógico jurídico se define de la siguiente manera. Es una proposición que se compone por un sujeto y un sujeto predicado. Pensemos un sujeto y un sujeto predicado. Tiene que marcar al concepto como la representación de un objeto desde el análisis de la razón. Fíjate la imagen que está a un lado de todo lo que te estoy mencionando. Es un filósofo griego ahí todo, hasta con los ojos medio extraños, ¿no? Porque ¿qué es esto que me están diciendo, no? Dice, es importante tener en cuenta que el juicio no afirma ni tampoco niega algo del concepto. Hans Kelsen nos menciona nuevamente que el juicio lógico jurídico se refiere a toda norma descriptiva, considerando que el concepto de descripción es señalar las características de algo, de un todo. En este caso sería de la norma. ¿Sí es correcto? Señalar las características de una norma. El juicio lógico, de manera simple, se puede describir como un enlace o compuesto de conceptos. Y vamos a ir empezando a ver todos estos conceptos. El primero que tenemos, la atribución. ¿Qué entiendes tú por atribuir? Como hacer o como tomar algo nuestro o algo así. Sí, es como darte algo, ¿no? Como que alguien te atribuye, ¿sí? Ajá. Te da. Es correcto, muy bien. Bueno, aquí lo que nos mencionan ellos, que los primeros conectivos, pues es la atribución. Y la definición propia que nos señalan es que es la forma en la que se concibe el juicio lógico. Y se describe como la atribución de un predicado a un sujeto. Fíjate, recordemos que dentro de los enunciados que nosotros conocimos desde la primaria, el predicado era la acción que llevaba a cabo el sujeto, ¿te acuerdas? Sí, maestra. Sí, o sea,
El niño es el sujeto, el predicado correspondía a la acción. Entonces, por eso dice, se describe como la atribución de un predicado a un sujeto y no a la distinción de lo verdadero y lo falso, del bien y del mal, de lo bello y lo feo. Simplemente decíamos, el niño corre, el niño camina, o la escuela está limpia. O sea, no, porque no, la escuela no comete la acción, perdón. La abuela cocina, ¿sí? Esas son acciones, predicados, que van atribuidas a un sujeto como tal, ¿sale? Desde las perspectivas de la atribución de un predicado a un sujeto, mediante una inicial comparación de una idea con otra, y finalmente, mediante una atribución, se obtiene una síntesis de las dos ideas, la cual se llama proposición. Y ahorita nos vamos a la siguiente, ¿sí? ¿Qué es la proposición? Pues es el conjunto de palabras que tienen un significado entre sí. La forma más común de una proposición es lo que en la lógica clásica se llama juicio, que es una proposición compuesta de un concepto sujeto y de un concepto predicado unidos por una cópula, ¿sí? Lo repito, es una proposición compuesta de un concepto sujeto y de un concepto predicado, ¿sí? Ahora nos vamos a la siguiente, que es un enunciado. ¿Qué recuerdas tú de lo que era un enunciado? Pues que tenía que tener, pues como una estructura, ¿no? O sea, Claro. como Ajá, es por así decirlo. claro. Bueno, pues en efecto es una forma gramatical y lingüística con la cual se expresa un significado, por lo que la misma proposición puede tener diversos enunciados y el mismo enunciado puede expresar diferentes significados. En el análisis del juicio lógico jurídico, el enunciado juega un papel muy importante dentro de este juicio lógico jurídico, ¿sale? Ahora, tenemos aquí los conectivos en los juicios y los silogismos. Pero antes de que pasemos a eso, te quiero compartir un pequeño video. Permíteme un segundo. Voy Ok. a cerrar tantito mi cámara y voy a dejar de compartir y voy a volverte a compartir. Permíteme. Déjame le abro aquí. Ay, ay, ay. Aquí está. Tipos de juicio, permíteme. Ya lo voy a abrir, pero no te lo he compartido. Permíteme un segundo. No estás viendo mi pantalla, ¿Mande, maestra? no estás viendo mi pantalla, ¿verdad? No. Permíteme. Ahí está ya. Vamos a incluir sonido. Vamos aquí. Ya se ve, maestra. Listo.
Ok. Bueno, Narda, a ver, dime tú, ¿qué entendiste de esto? ¿Qué me puedes decir? Lo que quieras decirme, no te preocupes, no es si nos equivocamos no pasa nada. Déjame ver aquí, ajá. Y ya no quiero compartir. Pues que tenemos como varios, bueno, diferentes ¿cómo se dice? Como ay, se me fue la palabra. Bueno, entendí más o menos el principio, que hay como que diferentes como diferentes grupos, pero ya lo demás ya no como que me hice un poquito bolas después de la segunda parte. Es que iba muy rápido, eso sí me queda muy claro. Por eso dejé que se repitiera 2 veces. Pero bueno, no te preocupes. Ahorita, de hecho, este link creo que lo tienes tú en la plataforma. Si no, ahorita te lo comparto para que lo revises también con más calma. Igual y lo vayas pausando, porque sobre todo hay que irlos analizando. ¿Sale? Bueno, entonces te comentaba que era un enunciado. Pues dice, nosotros lo mencionábamos mucho en la primaria, los enunciados y los tipos de enunciados, y que eran construcciones, y tú dijiste estructuras lingüísticas, ¿no? Que regularmente representaban representaban o expresaban un significado, ¿sí? Que llevaban una proposición. ¿Te acuerdas de las proposiciones ante, abajo, como de todas esas, ¿no? ¿Te acuerdas? Sí. Y pues obviamente podía tener diversos enunciados, y los mismos enunciados expresaban diferentes significados, ¿sí? Ahora bien, dentro de los juicios lógicos jurídicos, pues obviamente los enunciados juegan un papel de sustancial importancia dentro de ellos mismos, ¿sale? Porque están expresando una información. Bueno, ahora veamos. Existen conectivos en los juicios y en los silogismos, ¿sí? ¿Cuáles son los conectivos en los juicios? ¿Sí? Los conectivos forman parte de los enunciados en un juicio y juegan un rol de extremada sencillez dentro de la lógica pura. Sin embargo, en el juicio lógico jurídico
juegan un papel de aguda relevancia en la formación de una proposición. En algunos casos, su sola presencia indica la clase del juicio que se está efectuando. Ahorita vamos a ver en otro video que se llama tipos de razonamiento, un poquito más a profundidad de esta parte, ¿sale? No te preocupes. Ahora bien, ¿qué son los silogismos? Bueno, nos menciona que un silogismo es un argumento deductivo en el que se infiere o se supone una conclusión la cual parte de dos premisas, ¿sí? El silogismo contiene exactamente 3 términos y cada uno de los cuales solo aparece en 2 de las proposiciones que lo constituyen. Se señala normalmente que un silogismo está en forma estándar cuando sus premisas, la 1 y la 2, ahí no lo menciona, y su conclusión están arregladas en cierto orden específico. Veamos, aquí ya vienen, me parece que es en la que viene, unos ejemplos. No, todavía no es más adelante. ¿Cuáles son los elementos del razonamiento? En todo razonamiento, ¿sí?, que llevamos a cabo, existen 2 elementos perfectamente diferenciables. Uno es la materia y el otro es la forma. Y es decir, y es de esta manera, que 2 o más razonamientos pueden tener la misma forma, pero al mismo tiempo pueden tener diferentes contenidos. ¿Sale? Los elementos del razonamiento lo mencionamos, se mencionó anteriormente, dice, es materia y forma. Y en materia son los juicios. Y en la forma es el nexo lógico que relaciona el juicio o los juicios con unos desconocidos, que es la conclusión. Bueno, vámonos al otro video que te quiero compartir porque vas a decir, ay, esta mujer de qué me está hablando, ¿no? No te preocupes, ahorita lo vamos a ir entendiendo. Yo me apoyo mucho de los videos porque a veces parece ser que son más claros. Pero vamos a pausa porque aquí se suelta hablando esta argentina bien rápido, ¿no? Y vamos a... Ay, me anda queriendo dar tos. Ya está haciendo mucho frío por acá de repente en la noche. Sí, acá también ha bajado mucho la temperatura en la noche. Pero es porque en la tarde hace mucho calor. Ajá. En la mañana, en la madrugada está haciendo un frío que... y con viento acá en Morelia que está impresionante. Bueno, permítame. Ya se cargó. No se ha cargado. Vamos a ver si se carga ahorita. A ver. Vamos de nuevo a ver aquí. Voy. Aquí está ya. Antes de seleccionarlo tenemos que ponerle sonido porque aquí... Ya. Vamos a revisarlo. Ahí te va este video. Vamos a seguir estudiando juntos esta disciplina de la filosofía, que es ni más ni menos que la lógica. Y tal como lo hicimos en el video anterior, empezamos a ver cuáles eran las 3 formas en las cuales podíamos estructurar nuestros pensamientos. Es decir, como conceptos, como juicio y como raciocinio o razonamiento. Entonces, vamos a estudiar en el presente video los tipos de razonamiento. Ahora bien, ustedes se preguntarán, ¿qué es un razonamiento? Un razonamiento, les cuento, es un encadenamiento lógico entre 2 o más juicios. Encadenamiento lógico entre 2
o más juicios. Recordemos que un juicio puede ser esto es blanco, el auto es rojo, el perro siente, etc. Entonces, un razonamiento es un encadenamiento lógico entre dos o más juicios, de los cuales el último, y atentos con esto, es la consecuencia de los anteriores. El último es la consecuencia de los anteriores. Pero sigamos indagando un poquito más sobre esta cuestión. Porque así como para formar juicios, como por ejemplo decíamos el hombre es blanco, el hombre es blanco, el perro es peludo, por ejemplo, necesito dos conceptos o más. Para todo razonamiento necesito dos o más juicios, claro está. Pero para que los juicios formen un razonamiento es necesario que entre ellos exista un nexo lógico que me permita poder llegar a esta consecuencia, es decir, a una conclusión. Entonces, vamos a ver cómo se estructuran los razonamientos. Tenemos un razonamiento y decíamos que queremos descubrir cómo se estructura el mismo. Entonces, primero hay que diferenciar que en todo razonamiento hay una materia y tenemos también la forma. La materia de un razonamiento van a ser, como vimos, son los juicios. Esto es blanco, el perro es negro, el perro siente, por decir algunos. La forma, y atentos con esto, es el nexo lógico, vamos a anotarlo, es el nexo lógico que relaciona el juicio o los juicios, que relaciona el juicio o los juicios, recordemos que para que haya un razonamiento debe haber dos o más juicios, con uno desconocido, que es la conclusión. Ahora bien, vamos a ver un ejemplo de razonamiento para que a ustedes se les clarifique un poco más la cuestión. Vamos a indicar razonamiento y aquí tenemos un ejemplo. Nuestro ejemplo dice, todos los niños son personas, es decir, tengo un primer juicio. Todos los alumnos de la clase son niños. Luego, todos los alumnos de la clase son personas. Es decir, de dos verdades, de dos premisas, yo deduje una conclusión que hasta el momento era desconocida para mí. Las dos primeras proposiciones, es decir, las dos primeras oraciones, forman lo que se conoce en la lógica como el antecedente. Lo que sería, si se quiere, la primera parte de un razonamiento. Y se los conoce entonces con el nombre de premisas. Estas son las premisas que forman, esta y esta, las que forman el antecedente. La segunda proposición es la conclusión, que es la otra parte del razonamiento. La conclusión, como estamos marcando aquí, que sería todos los alumnos de la clase son personas. Una conclusión que deduje de un antecedente que estaba formado por dos premisas, por dos juicios, es decir, todos los niños son personas y todos los alumnos de la clase son niños. La tercera proposición, entonces, es la consecuencia. La consecuencia, entonces, va a ser el nexo existente entre las dos premisas y la conclusión. No es el antecedente ni el consecuente, ni la conclusión, sino que es la relación lógica que existe entre ambos y que nuestra mente percibe y que se indica, y ahora sí, con esta palabra, por ejemplo, con la palabra luego.
Entonces, por ende, por lo tanto. Entonces, esto es lo que me establece la relación lógica dentro de un razonamiento. La clasificación de los razonamientos, les cuento, depende de la conexión entre las premisas, como vimos, y la conclusión. Siguiendo esto, entonces, los lógicos van a diferenciar entre dos tipos de razonamientos, que se van a dividir en dos grandes categorías. Los razonamientos. A ver, aquí le voy a poner una pausa para no adelantarnos. ¿Cómo vas? ¿Verdad? Ay, perdón. Sí, Sí, no todo te bien. preocupes. ¿Segura? Bueno, Sí. voy a, antes de continuar con esta video, voy a dejar de compartirlo un segundito. Ahorita regresamos a la conclusión del video, sobre todo porque quiero que vayamos, ¿cómo te puedo explicar? Viendo la presentación, viendo precisamente lo mismo con el video, que vayan a la par, para que no los perdamos. Entonces, me regreso a esta diapositiva. Decía que los razonamientos tienen una materia, tienen una forma. Y la materia son los juicios, o sea, las famosas premisas que nos mencionaban en el video. La forma es el nexo, ¿sí? Es el nexo lógico, esa frase de luego entonces, el por lo tanto, entonces, esas son las formas que al final nos llevan a una conclusión, que es la conclusión que, bueno, aparentemente desconocemos, pero que nacen derivadas de las premisas o de los juicios. ¿Sí queda claro eso? Sí, maestra. Mira, aquí están las distintas clases de razonamiento, por eso ya no dejé correr el video, ya se nos estaba adelantando esta señora. Bueno, dice, existen por lo menos 5 tipos de razonamiento. Eso es lo que nosotros hemos visto y que estoy segura que si estás llevando la materia de metodología, a lo mejor ya te los han mencionado, ¿sí? El método analítico, el deductivo, la síntesis, lo que es la inducción y qué es la analogía. No sé si ya lo has visto o estés viéndolo o igual y todavía pues falta un poquito, ¿no? Pero bueno, veamos, ¿qué es un análisis? El análisis consiste, fíjate bien, de un todo, separar los elementos de un todo, aquí viene nuevamente, para estudiar más fácilmente. O sea, tú tienes un círculo y lo vas a separar para estudiar perfectamente bien cada una de las partes que integran ese círculo. Ese es el ejemplo, ¿no? Sí, es como tienes un carro y el carro lo vas a analizar, entonces vas a quitarle todas las piezas para ver qué es lo que lo compone, ¿sale? Ese es un ejemplo como que más sencillo. Ahora viene el método deductivo o la clase de razonamiento deductivo, la cual parte principalmente de lo general a lo particular, ¿sí? O sea, todos los regiomontanos, fíjate, todos es lo general, son codos, o sea, tacaños, por ejemplo, ¿no? Ah, Carlos es regiomontano, ¿sí? Luego entonces, Carlos es Tacaño. tacaño, exactamente. O sea, está hablando de un general y se va a un particular, ¿te fijaste? De un universo de personas a una sola. Bueno, luego viene la síntesis, que es la unión de las partes en un todo. Hace ratito te puse un ejemplo de un carro que desintegraste para conocer sus partes. Ahora vamos al contrario, vas a unir las partes como las de un rompecabezas. ¿Sabes? Cuando vas y compras un rompecabezas, todo está separado, ¿sí? En una bolsita las piezas y órale, a unirlo, ¿sí? Y esas piezas, cada una, cuando las vas uniendo, se van a convertir en un todo, o sea, en una generalidad, ¿sí? Puede ser un cuadro, ¿sí? Puede ser la foto de una persona, como las vas uniendo, las vas integrando hacia un todo.
Bueno, vamos a la siguiente, ¿qué es la inducción? La inducción nos dice aquí que es obtener principios explicativos generales a partir de los fenómenos o casos particulares. Me voy al caso de la pandemia. Dice, obtener principios explicativos generales a partir de los fenómenos o casos particulares. Bueno, en enero del año pasado, 2020, perdón, un médico en la ciudad de Wuhan, en China, dio a conocer que la gente se estaba muriendo por una neumonía atípica, algo raro, algo extraño, ¿sí? Y al parecer que llegó un paciente contagiado de esa enfermedad, ¿sí? O sea, fue un caso particular. Y de ahí, de ese caso que él vio, y se fue dando cuenta que iban habiendo más casos, ¿no? Al parecer ese caso que le llegó a él, ese primer caso, ese particular, fue el primero. Y posteriormente, de donde esa persona vivía, se fueron contagiando más personas. Entonces él dio un razonamiento diciendo, derivado de este análisis que hago de esta persona, fíjate bien, estoy teniendo información para decir por qué otras personas se encuentran también enfermas. Esto es cierto, ¿eh? Este médico, lamentablemente, después de dar a conocer esto, falleció, contagiado del virus, ¿sí? Incluso fue el primero en manejarle al gobierno chino, a la Dirección de Salud de China, de informarle que estaba pasando eso. Y pues los chinos, pues obviamente, quisieron ocultar la información, incluso creo que lo iban a apresar o algo por el estilo, pero bueno, ya no sé si fue que se les escapó, pero se les escapó porque se murió el médico, ¿sí? Pero quisieron los chinos ocultar la información de que de un caso empezaron a darse otros más. Entonces, aquí el médico decía, pues él trataba de explicar a través de una situación particular, que fue el primer paciente, cómo se fueron presentando otros casos más. O sea, de un particular se fue a un general. No sé si con el ejemplo me logré dar a entender, Narda. Sí, maestra. ¿Sí? Sí. Perfecto. Bueno, y ahora te platico, ¿sí? El China trató de ocultar estos descubrimientos científicos y médicos por un buen rato. Es más, la gente dice que fue en enero, pero hay muchos estudios que dicen que no, que la pandemia empezó desde septiembre de 2019, pero China la trató de esconder porque, bueno, perdió el control un tiempo de la enfermedad y por tal motivo se empezó a propagar en distintas partes del mundo, ¿sí? Hasta con lo que estamos viendo en la actualidad, ¿no? Y pues no está padre que te digan que en tu país se originó un virus que ya lleva no sé cuántos, me parece que 2 millones de personas en el mundo ya muertas por el coronavirus, ¿sí? Entonces, no está padre que te acusen de que en tu lugar de origen nació el brote de un virus, ¿no? Pero bueno. Luego la otra clase de razonamiento es la analogía. La analogía es como comparación, ¿sí? Fíjate, dice, se buscan semejanzas genéricas para proponerlas en el estudio de diferentes situaciones. Y no recuerdo si ya te había puesto un ejemplo, ¿no? Una analogía de secuencia. Por ejemplo, 1 es a 2, lo que por lo tanto sería, ¿qué sería en una analogía de secuencia? Si 1 es a 2, 2 es a 3. No. 3 es a 4. Ajá. Sí, hay secuencia, pero hay secuencia continua. 1 es a 2, lo que 3 es a 4.
Ahora vamos a hacer una analogía de oposición. La luz es al día, lo que... Oscuridad de esa noche. Exactamente, es correcto. Muy bien. Entonces, son estas las clases de razonamiento que se utilizan regularmente. Vamos a continuar aquí, ¿sí? Aquí nos hace una explicación de cada uno. El razonamiento deductivo, ¿sí? Consiste en derivar enunciados acerca de los fenómenos a partir de las premisas que incluyan o contengan los principios explicativos generales. Deducir implica al menos tres aspectos. Se puede derivar de un principio general hacia otro principio o ley general, ¿sí? De un conocimiento general a otro general, o se puede derivar aspectos particulares de teorías, principios o razonamientos que van de lo universal a lo particular. O sea, ¿te acuerdas? De todos a muchos, de todos o muchos a uno o a unos cuantos, ¿sí? Un ejemplo de razonamiento deductivo: todos los metales son buenos conductores de electricidad. Ese es el primer razonamiento. El segundo, pues la plata es un metal. Entonces, aquí viene el nexo, por lo tanto, ese es el nexo. La conclusión sería: la plata es buena conductora de la electricidad. Las dos primeras están relacionadas, la palabra metal es la que las relaciona, ¿sí? Entonces, se concluye sobre estas premisas, se puede llegar a concluir sobre estas premisas. Aclarando que la tercera oración no se llama premisa, sino se llama conclusión, ¿sale? El silogismo jurídico, ¿en qué consiste? Es la forma tradicional de deducción lógica, donde viene la combinación de dos premisas que se relacionan y de las que se deriva forzosamente una conclusión. El silogismo jurídico se emplea en el ámbito del derecho, en el que la lógica jurídica se encarga de su análisis, ya vimos el concepto de análisis, es decir, es el proceso lógico que se sigue, el razonamiento jurídico, para llegar a la decisión partiendo de premisas presupuestas, a lo que normalmente se le puede denominar justificación interna de la decisión. Bueno, vámonos. Los métodos o los modos diferentes de silogismos. Ahorita vamos a continuar viéndolos. Me voy rápido a que continuemos viendo ahora para reafirmar un poquito más el video. Permítanme.
Narda, hola. Hola, maestra. La perdí por un momento. Sí, un momento. Fíjate que oí un ruido, pero te vi todavía a ti la imagen que se pone al inferior de la pantalla. Entonces dije, no, pues sigo proyectando, no hay problema. Pero bueno, ¿en dónde te quedaste? Pues en que iba a compartirme lo que quedaba del video. O sea, ¿no viste nada del video? No, maestra. Ya sé, mi vida, Se desde fue en ese momento. A ver, vamos al intento otra vez. Yo, fíjate que se oye un ruido, pero me seguías apareciendo tu foto de perfil. Entonces dije, no pasa nada. Entonces vamos al intento otra vez. Ok. Más o menos por aquí me quedé. ¿Sigues ahí? Sí. Sí, maestra, aquí sigo. Ay, Dios de mi vida, qué pena. A ver, creo que era por aquí. A ver, veamos. La consecuencia, entonces, va a ser el nexo existente Era cuando se dividió. de ambos y que nuestra mente que sea relación No. conclusión. ¿Sí? Que se van a dividir en dos grandes categorías, los razonamientos deductivos y los razonamientos no deductivos. Vamos a ver, vamos con los razonamientos deductivos. Son aquellos en los que la conclusión deriva necesariamente de la premisa, de las premisas. La conclusión deriva necesariamente de las premisas. De las premisas. Y un razonamiento deductivo es correcto, y atentos con estos, si y solo si, teniendo premisas verdaderas, llegamos a una conclusión verdadera. Cuando de premisas verdaderas, llego a una conclusión entonces también verdadera. Por ejemplo, vamos a decir un ejemplo para que ustedes lo entiendan. Si yo digo, todos los hombres tienen alma, todos los pintores son hombres. Luego, estamos estableciendo el nexo lógico ahí, luego todos los pintores tienen alma. Eso sería un razonamiento deductivo, en donde de dos premisas verdaderas llegó a una conclusión, claro está, verdadera. Pero vayamos para los razonamientos no deductivos, porque son aquellos en los que la conclusión no deriva necesariamente de las premisas. La conclusión no deriva necesariamente de las premisas. Y no se vuelvan locos, ahora les voy a explicar por qué. Por ejemplo, si yo digo, Tokio es una ciudad grande. Tokio es una ciudad grande. Como primer premisa digo esto. Luego digo, Londres es una ciudad grande. Agrego otra segunda premisa. Luego, o por ende, o por lo tanto, todas las ciudades son grandes. Aquí vemos entonces que la conclusión no se deriva necesariamente de las premisas. ¿Por qué? Por más que las premisas sean verdaderas, estamos viendo que la conclusión es falsa, porque no todas las ciudades del mundo son grandes, por más que Tokio o Londres lo sean. Muchos autores consideran que hay una tercera forma de razonamiento importante que nosotros tampoco quisimos dejar de lado aquí en nuestro video, que va a ser el razonamiento por analogía, que vendría a ser otro tipo de categoría dentro de los razonamientos. Este, se dice, va de lo particular a lo particular. Va de lo particular a lo particular. Y vamos a explicar por qué. Consiste en comparar dos objetos que son semejantes con respecto a una serie de rasgos y concluir que también lo serán en otro objeto desconocido.
pero vamos a ver un ejemplo para clarificar la cuestión. Por ejemplo, Rosa, María y Susana fueron a Francia. Rosa y María visitaron la Torre Eiffel. Por lo tanto, o luego, Susana también visitó la Torre Eiffel. Esto puede ser verdadero o falso, claro está. Pero como son razonamientos que no se basan en la certeza, no se basan en la certeza, se los considera tan solo probables. Son tan solo probables. Es decir, es probable que Susana también haya visitado la Torre Eiffel, pero yo no tengo la certeza de que lo haya hecho. Es decir, deduje a partir de ciertos rasgos que compartían con otro objeto que estaba dentro del razonamiento, que Susana probablemente visitó la Torre Eiffel. Entonces, estos básicamente son los tipos de razonamientos que quisimos presentar, los razonamientos deductivos, no deductivos y por analogía. En el próximo video vamos a estudiar las... Bueno, ahora sí, ¿verdad? Sí, maestra, ahora sí. Ok, perfecto. Bueno, pues mira, vamos a concluir la sesión porque ya me excedí. La verdad vas a decir, ay, ya me quiero ir a dormir. Y además esta me manda directito a dormir. Entonces vamos, ya vamos a concluir. No se preocupe, maestra. Bueno, No duermo no, pero pues temprano. ¿qué? ¿No te duermes temprano? No. No. Bueno, yo tampoco. A mí a veces me dan las 2 de la mañana trabajando, pero bueno, tú estás jovencita, tú todavía no. Ok, en conclusión de esta sesión 5, pues nos señala aquí muy claro que la lógica nos permite, sobre todo, introducirnos en los fundamentos de la lógica proposicional, a las proposiciones, que nos sirven para entender a través del lenguaje, sobre todo qué dice otro, o sea, otra persona, a eso se está refiriendo. Si el mensaje que envía el contratante dice algo que es válido lógicamente, y gracias a esta disciplina es posible reconocer cuando una persona introduce el error o recurre al engaño. O sea, por eso es tan importante que nosotros ahorita, Narda, entendamos esto, porque a través de este tipo de razonamientos vamos a ir deduciendo, analizando, induciendo, haciendo analogía, no lo sé, todas las herramientas que tú quieras utilizar para reconocer cuando una persona quiere que caigamos en un error, a eso se refiere introducir el error, o recurrir al engaño. Y pues esto, pues obviamente en un juicio, pues nosotros, si somos parte contraria de una contraparte, pues tenemos que estar muy expectantes, no sé si sea correcto decirlo, pero muy con nuestros focos encendidos, tratando de que en el momento de que escuchemos algo fuera de lo normal, inmediatamente lo podamos pues inducir, inmediatamente lo podamos saber, ¿no? El estudio de la lógica jurídica prepara al abogado para entender ese mensaje que el otro está enviando, tratando de identificar los errores en el razonamiento de los terceros, formando un razonamiento válido más claro e importante, y que obviamente le va a servir para ganar un caso. Y no solo para ganar un caso, también en el caso de un juez. Tú, por ejemplo, en el área que te vas a, estás estudiando profesionalmente, tú vas a presentar pruebas. Tú eres una parte medular para un abogado. O sea, las personas que se dedican, que pues en el futuro se convierten en peritos, pues no te imaginas la importancia que representan, ¿no? Sobre todo para que las pruebas les sirvan a los abogados para ganar un caso, ¿sí? O sea, son determinantes. Lamentablemente, bueno, en el ambiente jurídico en México,
se han presentado juicios en los cuales se han utilizado a peritos, sobre todo en el área de criminología, que han, no sé si ustedes o ya has tenido oportunidad de ver casos, en los cuales los peritos dieron informes equivocados a propósito, para que se incurra en el error, ¿sí? Para que la otra parte identifique el error. Y te voy a poner un ejemplo. Creo que de todos he sabido, hace 6 años, pues estabas tú muy chica, pero la desaparición de los 43 de Ayotzinapa. ¿Te acuerdas? Sí. No sé si lo has visto en clase, si se han analizado este caso en clases. No. ¿No? Bueno, No. pues igual y lo puedes comentar, a ver qué te dice un maestro que de la materia, principalmente de estas de criminología. Cuando el procurador fiscal en ese momento del país, antes se llamaba Procuraduría General de la República, el Procurador General de la República dio a conocer supuestamente los resultados de los peritajes. O sea, una famosa verdad histórica. No recuerdo el nombre de este señor, que tenía un nombre medio judío, medio raro, no me acuerdo bien. Dijo que los 43 habían sido sus cuerpos quemados en un terreno en X región de no sé qué estado de la República, y que las cenizas que se encontraban en este terreno eran las cenizas de los cuerpos de estas personas, ¿no? De estos muchachos. Que esos eran los resultados de los peritajes. Fíjate. Obviamente después se supo, porque se trajeron peritos desde Argentina, me parece, o incluso de otros países, no, me acuerdo muy bien que eran algunos argentinos, y pues dijeron que eso no era cierto, ¿sí? Porque un cuerpo no podía calcinarse al grado de quedar en cenizas, así nomás, ¿sí? De hecho, por ejemplo, cuando un cuerpo es incinerado, ya ves que se meten a a un horno, a no sé cuánta temperatura, y no sé por cuántas horas, 3, 4 horas, y con todo y eso, no llegan a las cenizas en su totalidad, llegan a casi a algunos huesos sobreviven a la temperatura tan fuerte del horno, y y los tienen que triturar todavía, y eso que son metidos en un horno, ¿no? No era lógico, que no existía una lógica jurídica en relación a que pues 43 cuerpos o 41 cuerpos habían sido quemados en un terreno al grado de llegar a la calcinación, porque no era posible. La ciencia no lo permitía, ¿sí? A lo mejor igual y este caso es que te platico, pues igual y lo ves en alguna de tus materias, y pues a lo mejor igual le puedes decir, oiga maestro, preguntarle, una maestra que tuve de derecho me dijo esto, ¿sí? Pero es en relación a esto, ¿no? Que las pruebas a veces son erróneas, con toda la intención de hacer caer en el error a otro, o son erróneas porque no se hicieron correctamente. ¿Sí me entiendes? Sí, maestra. Entonces, es muy importante la labor de los peritos, porque te digo, puede manipularse la información que ellos brindan y ser utilizada pues para el beneficio de alguien, en especial, sobre todo en los casos de los jueces. Pero bueno, Narda, pues no sé si te quedó alguna duda, si tienes alguna pregunta, quieras compartirnos algo. No, maestra. ¿No? ¿Segura? Sí. Muy bien, Narda. Pues me dio mucho gusto verte.
Igualmente. Nos vemos dentro de 8 días, primero Dios, cuídate mucho y pues a seguirse resguardando, quién sabe cuánto tiempo más. ¿Sale? Sí, maestra, igualmente. Sale, te mando un abrazo muy fuerte. Igualmente, maestra. Excelente noche. Gracias, descansa, bye. Bye.